Vamos a resolver un ejercicio en el cual el centro instantáneo de rotación nos va a ser de mucha utilidad para poderlo resolver. En el instante que se presenta en la figura, el extremo A de la barra tiene la velocidad y la aceleración que se muestran. Determine la aceleración angular de la barra, es decir, alfa, y la aceleración del extremo B de la barra. Para comenzar a resolver este problema, vamos a trazar un diagrama que nos va a permitir encontrar el centro instantáneo de rotación. En este diagrama dibujamos el cuerpo. Es esta barra con dos ruedas en sus extremos. Y vamos a dibujar los vectores velocidad. En el extremo A dibujamos el vector velocidad, cuyo valor ya conocemos, 6 metros sobre segundo, y en el extremo B dibujamos el vector velocidad que corresponde. No tenemos su módulo. Lo único que sabemos es que la llanta inferior de la barra debe desplazarse horizontalmente hacia la derecha. De estos dos puntos, conocemos las direcciones de los vectores velocidad, tanto de VA y de VB. Eso quiere decir que para encontrar el CIR bastará con trazar la perpendicular a cada uno de estas líneas de acción de los vectores o a los vectores, y en la intersección de ambas perpendiculares encontraremos el centro instantáneo de rotación. Ahora, hay que encontrar la distancia desde el CIR hacia el punto B y la distancia desde el CIR hacia el punto A. Si nos fijamos en el ejemplo, sabemos que la barra mide 5 metros y también sabemos que la altura desde el piso hasta el punto A es de 4 metros. Es decir, esta distancia de aquí es 4 metros. La longitud de la barra es 5, pues lo que tenemos es un triángulo 3, 4, 5. O también lo podríamos encontrar por trigonometría. Considerando que esta es la hipotenusa y que la suma de los cuadrados de los catetos debe dar la hipotenusa, podemos encontrar que el lado de este triángulo es igual a 3. Una vez teniendo el valor de 3 y de 4 de los catetos, ya tenemos los vectores de posición RA respecto al CIR y RB respecto al CIR. Estos vectores son estas distancias de aquí. Este será RB del CIR y este será RA respecto al CIR. Para encontrar la rapidez del punto A, bastará con colocar la siguiente ecuación. La rapidez de A es igual a la velocidad angular de la barra, la cual es incógnita, por la distancia que existe al punto A respecto al CIR. Esta distancia ya la tenemos y vale 3 metros, dado que la rapidez de A es de 6 metros sobre segundo y el vector de posición de A respecto del CIR es de 3 metros, lo único que hacemos es despejar omega AB, es decir, la velocidad angular de toda la barra. Hacemos la división y la velocidad angular de toda la barra es de 2 radianes sobre segundo. Para continuar con el problema, es importante recordar cómo se establece la posición, la velocidad y la aceleración de un punto, en este caso un punto B, relativa a otro punto del cual sí conocemos toda su información, en este caso el punto A. Por ejemplo, si quisiéramos encontrar la posición de un punto B de un cuerpo irregular respecto a un sistema de coordenadas X y Y no conocemos su vector de posición RB, este vector RB puede ser obtenido con las coordenadas de un vector de posición que salga de un punto conocido hacia el punto que deseamos conocer. Por ejemplo, si sabemos la posición de A mediante el vector RA, bastará con sumar el vector RA más un vector de posición que llegue a B y salga desde A, que será este de acá, y esto nos conducirá
hacia el punto B. Si esta expresión la derivamos respecto al tiempo, obtendremos que la velocidad de B puede obtenerse como una suma vectorial de la velocidad de A conocida más una velocidad del punto B relativa al punto A, o también se le conoce como la velocidad de B respecto al punto A. Si derivamos nuevamente respecto al tiempo, obtendremos que la aceleración de B será igual a una aceleración del punto A más la aceleración del punto B respecto a el punto A. Continuando con la resolución del problema, vamos a establecer la relación de aceleraciones relativas para el punto B, porque el problema nos pide encontrar precisamente las aceleraciones tanto angulares de toda la barra como la aceleración lineal del punto B. Dándole una interpretación física a esta suma vectorial, este vector aceleración de A corresponde a un movimiento de traslación, y este vector aceleración del punto B visto desde A corresponde a una rotación considerando un centro en el punto A. Si visualizamos correctamente el problema, vemos que el vector aceleración del punto B solamente tiene componente en X, porque el movimiento de esta rueda es solamente en esta dirección. Dado que sí conocemos la aceleración de A, que va hacia abajo, vectorialmente se escribirá como menos 5J. Ahora hay que escribir la aceleración del punto B vista desde A. Recordemos que una aceleración tendrá dos componentes, la aceleración tangencial y la aceleración normal, y que este vector aceleración tendrá estas dos componentes. Recordemos que la aceleración tangencial se calcula con el producto cruz alfa cruz RBA, y la aceleración normal la calculamos como omega al cuadrado por el vector de posición de B respecto de A. Esta omega ya la tenemos calculada. El vector de posición B de A es este de aquí. Para eso trazaremos un vector de posición considerando como origen el punto A y como punto final el punto B. Ese vector lo tenemos aquí en rojo. Y dados los valores del problema, sabemos que esta componente es de 4 metros y esta otra de 3 metros. Por lo tanto, el vector de posición del punto B visto desde A será igual a 3i, que corresponde a esta distancia, menos 4j, que corresponde a la distancia de aquí hacia abajo. Por eso el signo negativo. Si vemos esta ecuación, las únicas incógnitas que tenemos son alfa y esta componente API. Así que ahora lo único que haremos es sustituir estos valores de forma vectorial. Procedemos a hacer los cálculos. Menos 5j, lo colocamos aquí, y vamos a realizar el producto alfa cruz 3i. Sabemos que alfa, dado que es el vector aceleración, debe ser perpendicular al plano donde se encuentra localizada la barra. Por lo tanto, alfa tiene que estar asociado al vector k. Si hacemos k cruz i, obtenemos j. Y multiplicamos alfa por 3, 3 alfa. Ahora hacemos k cruz j. K cruz j nos da menos i. Y si multiplicamos alfa por menos 4, obtenemos 4 alfa i. Ahora 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. Con este signo negativo nos da menos 12i. 2 al cuadrado, 4, por menos 4 nos da 16. Positivo al multiplicar estos dos signos.
y tenemos 16J. Ahora vamos a agrupar componentes a componentes. Todos los términos que tengan I con todos los términos que tengan J. Ahora vemos cómo en el lado izquierdo ya se escribe la componente vertical del vector aceleración. Como dijimos anteriormente, esta componente del vector de aceleración de B vale 0. Ahora lo que vamos a hacer es igualar componente a componente. La componente en I del vector aceleración con la suma que tenemos aquí correspondiente al vector I. De esta forma, la aceleración en B debe ser igual a 4 alfa menos 12. Y ahora igualaremos la componente vertical de la aceleración de B, que ya sabemos que es 0, 0J, debe ser igual a menos 5 más 3 alfa más 16, también en J. Una vez planteada esta ecuación, podemos encontrar que el valor de alfa es igual a menos 3.67 radianes sobre segundo al cuadrado. Esto quiere decir que la barra tiene una aceleración en sentido horario. Dado que el sentido horario es negativo, colocaremos esta flecha indicando su sentido y omitiremos el signo en el módulo de la aceleración, porque esta flecha circular ya nos está indicando el sentido del giro. Por favor, corroboren que el valor de alfa es de 3.67 en sentido horario. Una vez teniendo el valor de alfa, lo sustituimos aquí. Recuerden sustituir el valor de alfa con el signo correspondiente, con el signo negativo. Esto nos dará una componente de la aceleración de B negativa. Esa componente debe ser igual a menos 26.7. Y ese valor es el que coloco aquí, considerando su dirección con esta flecha que ponemos aquí. Por favor, corroboren estos resultados.